nuestra segunda clase del estudio de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada tuvimos una clase bastante larga, amplia, con el doctor Cornelio Hickman. Ya esa clase está en nuestro sitio de YouTube, MIN San Francisco. De hecho, una de las tareas que ustedes ya han tenido que haber entregado es acerca de un resumen de lo que tiene que ver con esa clase inicial por parte del doctor Cornelio Hickman. Así que los que todavía no están familiarizados con este tipo de estudios, estamos utilizando la plataforma Classroom. Usted debe subir las tareas, los resúmenes a esa plataforma. Tenemos más o menos una semana porque son estudios asincrónicos. Se dispone una semana para poder subir las tareas. Correcto. Evaluamos en base a 100 puntos y también vamos a tener cierta penalización por, digamos, por que la tarea se demore un poco en entregar. Estamos en un estudio de el segundo libro de Lucas, llamado Hechos de los Apóstoles. De hecho, hay cierta discusión en algunos comentaristas acerca de cuál debió haber sido el título del libro. Algunos, la mayoría, optan por el título tradicional, Hechos de los Apóstoles. Básicamente son los hechos de principalmente dos apóstoles. La primera parte del libro tratará los hechos de Pedro, de Kefas, de Simón, Pedro, y la segunda parte del libro aparecerá la figura más descollante del libro, que es Saulo, también llamado Tarso, Shaul, igual que el primer rey de Israel, Saulo. Algunos autores, he estado revisando, proponen que debe ser los hechos del Espíritu Santo. Es un grupo de corte más carismático. Este grupo de corte más carismático apela de que el libro de los Hechos es básicamente la distinción de las obras del Espíritu Santo, y Lucas se propone a recopilarla, recogerla en su investigación de su segunda misiva o su segunda carta a un romano llamado Teófilo, amigo de Dios. Sabemos muy poco de Teófilo. Lo poco que sabemos de Teófilo, pues, son por las dos cartas. La primera carta es el Evangelio de Lucas, como lo conocemos nosotros. Por eso dice la introducción a los Hechos en el primer tratado, o excelentísimo Teófilo. Estamos hablando del libro de Lucas. Entonces, estos autores de corte carismático hablan de los hechos del Espíritu Santo. Hay un tercer grupo, estuve revisando algunos comentarios, que prefieren un título más largo, que sería los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Yo quiero que usted sepa algo muy elemental. Los títulos no son inspirados. Correcto, los títulos son formas de darle un encabezamiento, un título a los libros en función a criterios de literario, de contenido, en fin, ¿no? Entonces, podemos llamarlo simplemente, si usted lo prefiere, el libro de los hechos, correcto, o el libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Yo prefiero llamarlo de forma tradicional, los hechos de los apóstoles. Obviamente, esos hechos que se destacan, que Lucas en su narrativa, es un libro que merece un análisis de texto narrativo, no es un libro de texto argumentativo. Esto nos lo va a enseñar próximamente el doctor Roberto Hanna, cuando nos hable de análisis de texto argumentativo. Estamos en presencia de un texto narrativo. Las versiones protestantes lo ubican dentro de los llamados libros históricos. Libro histórico, 4 evangelios, un libro histórico
El caso de los hechos tiene una narrativa tanto con acontecimientos como eventos situados en el tiempo y en el espacio, ¿no? Ese es más o menos el acomodo que Lucas hace para que este discípulo romano de nombre griego, Teófilo amigo, este hombre pues pueda, debió ser un hombre muy importante para que Lucas le dedicara no solamente una, sino dos cartas. En la segunda carta, en el prólogo del libro de Lucas, pues tenemos cuál es la razón. Permítame ir al texto bíblico para que podamos ver algunas cosas importantes, ¿no? Que el texto bíblico nos puede ofrecer en cuanto a lo que tiene que ver con lo que el libro de los Hechos nos presenta, ¿correcto? Vamos a esperar, aquí tenemos a E-Sword, la espada electrónica. En el primer tratado, o Teófilo, por supuesto Lucas, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estamos hablando del Evangelio acomodado por Lucas, correcto. Esa narrativa, en forma de evangelio, el evangelio, las nuevas noticias, una palabra tomada del contexto sociopolítico de la época. Estamos hablando de detalles que la mayoría conocemos, pero no podemos dar por sentados, detalles muy elementales, pues. Pero en ese sentido, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, tenemos una especie de prólogo corto o escueto del libro, donde Lucas nos narra la intención de la escritura de este segundo volumen, dirigido al mismo recipiente o receptor llamado Teófilo. Entonces dice acá, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Correcto, estamos hablando de Lucas, hasta el día que fue recibido arriba. Los evangelios terminan, algunos con la ascensión de Jesús a las nubes, al cielo. Correcto. Después de haber pasado 40 días con ellos. Y Lucas nos va a decir eso, que después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, tenemos a Jesús con los 11, una especie de colegiatura apostólica, los 12 apóstoles originarios, apóstoles que vieron a Cristo resucitado, apóstoles que hicieron señales de apóstoles, apóstoles que fueron escogidos personalmente por el Señor y que tenían testimonio de haber pasado tiempo con el equipo apostólico. Esos 11, y luego se les va a añadir en este libro uno más, para por algo más o menos sostener la idea de los 12, que para los judíos los números son importantes, ¿no? El 12 es un número que establece las 12 tribus de Israel y habla, por eso la Nueva Jerusalén en la literatura apocalíptica habla de los 12 apóstoles del Cordero y las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Entonces, en esos días, correcto, el Señor se reúne con ellos y continúa un trabajo de instrucción, mandamientos dados por el Espíritu Santo. Es decir, a través del Señor, ya Jesús estaba perfilando lo que en la iglesia habría de acontecer con la venida del Espíritu Santo, la persona de la deidad, de la triunidad divina. Entonces, dice que a quienes también, a los apóstoles, a los enviados, después de haber padecido, hablando de la muerte de Jesús y luego su resurrección, se presentó vivo, que está hablando del hecho de la resurrección como hecho cardinal de la fe cristiana, la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, como elemento insoslayable, insustituible del Evangelio. El Evangelio, los primeros discípulos hablaban acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy, mucho de la predicación evangélica es una pseudo predicación
contentiva más que todo a un feel good message, a un mensaje que te hace sentir feliz, un mensaje motivacional, un mensaje donde lo que se pretende es no ofender a la gente y donde las verdades fundamentales como el arrepentimiento, la conversión, la muerte, la resurrección, la fe, esos elementos tan fundamentales hoy se soslayan, se pasan por alto. Entonces, no podemos hablar entonces de un evangelio. Por eso hablamos de un pseudo evangelio. Eso se presenta vivo con pruebas indubitables que podemos obtener en los evangelios, esas pruebas de aparecerse, sobre todo en su recuento. Pablo en 1 Corintios nos da el argumento acerca de los testigos presenciales del hecho de la resurrección corporal de Jesucristo. Y luego el capítulo 15, un capítulo bastante vasto, nos va a dar la argumentación de la importancia de la resurrección de los muertos de Jesucristo como garantía de la resurrección de los muertos de los creyentes. Incluso, como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, incluso los que durmieron en Cristo. Entonces Pablo habla de que en esta oportunidad, después de la resurrección, Lucas, mejor dicho, le dice que se le apareció durante 40 días. Y luego de la resurrección, correcto, de los muertos, Jesús dedica 40 días a los discípulos. Por supuesto, el tema básico de esa instrucción, de esos mandamientos, es acerca del reino de Dios. Es un mensaje central. Algunos maestros de tipo dispensacionalista, como el caso de muy conocido, la Biblia de Scofield, él dice que el sermón de la montaña básicamente tiene que ver con eventos, hechos y prácticas que se han de cumplir durante el milenio, que no deben ser obligatorios para la gente de este tiempo, sino para la dispensación milenial. Yo discrepo mucho del dispensacionalismo en ese sentido. Como buen anabautista, creemos que el sermón de la montaña es una ética de discípulos, son las normas de vida a los cuales el Señor Jesús dejó para que la comunidad de fe pudiera vivir. Y para nosotros, los de corte anabautista, por cierto, aquí tengo uno de los libros del doctor Juan Driver, El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. Y aquí tengo Pueblo a imagen de Dios, una visión bíblica. Por aquí tengo también Contracorriente, que son libros que siempre estoy revisando del doctor Juan Driver. Y Juan Driver dice que la enseñanza del reino de Dios no tiene que ver con René Padilla nos daba una buena enseñanza acerca del reino de Dios. Nos hablaba del ya y del todavía no, las dimensiones históricas del reino y la dimensión escatológica. Lamentablemente nuestro sistema teológico hace una ruptura, pero René Padilla pudo reconciliar magistralmente. Yo recuerdo haber leído Misión Integral hace muchos años de René Padilla, y el René Padilla, teólogo argentino, nos hablaba muy bien de esas dimensiones, la dimensión histórica del reino ya que está ante nosotros, que se hizo presente, y el reino en su dimensión escatológica, que va a tener un todavía no, el ya y el todavía no. Eso va a ser materia cuando estudiemos algún día algún tema escatológico. Entonces Jesús enseña el reino de Dios. Para Juan Driver, en el libro Militantes para un Mundo Nuevo, de ediciones europeas, Juan Driver dice que el reino de Dios es todo lugar y toda persona donde Jesucristo es reconocido como Señor. Allí opera el reino de Dios. Nos da las dimensiones de la comunidad cristiana, nos da las dimensiones espirituales y las dimensiones éticas y morales de ese reino de Dios que Jesucristo vino a establecer entre nosotros. Por supuesto, ese reino tiene una consumación histórica y tendríamos que estudiar las parábolas del reino del Evangelio según Mateo y también los discursos
apocalípticos del Apocalipsis de Mateo, donde nos habla de cómo vendrá ese rey. Entonces, en este contexto, Jesús se presenta y les enseña 40 días, básicamente, y Lucas nos da el detalle acerca de cuál era el contenido importante de, por supuesto, esa visión dispensacionalista in extremis. Yo de repente podré coincidir en algunos elementos con algunos puntos con el dispensacionalismo moderado y también con la teología del pacto. Podría también conversar en algunos aspectos, pero el dispensacionalismo extremista nos habla de que esto del reino es para Israel. Eso se va a cumplir cuando Dios toque nuevamente a los judíos y restaure el reino de Israel. Y por su parte, la teología del pacto o la teología del cumplimiento, sobre todo del punto de vista reformada, habla de que casi todo, mejor dicho, de las promesas dadas a Israel tuvieron el cumplimiento estricto en la iglesia. Por eso esos son dos sistemas teológicos, no diría antagonismo, sino que tienen algunas contradicciones, muchas veces puntos insalvables. Nosotros en el anabautismo pues manejamos una ética del reino, una ética de discípulos, una ética del cumplimiento de la promesa de Dios en el pueblo, pero también una ética de un reino que va a cumplirse, y por eso esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Como decían estos días Lucas Magnin en YouTube, muchos de ustedes sin saberlo han sido influenciados por la teología de la reforma radical del siglo XVI, en pocas palabras, la teología del anabautismo. Pero esto no es un curso de anabautismo, es un curso del libro de los Hechos. Entonces Jesús se reúne y pasa 40 días con ellos y les da una orden, un mandamiento, que por supuesto también el libro de Lucas, al final, en la parte del epílogo de Lucas, en la culminación de Lucas, él nos da acerca de que no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Correcto. Hay algunos textos de Juan donde Jesús le dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces algunos creen que en la narrativa de Juan, en ese momento ya los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y no es así. La venida del Espíritu Santo en su forma histórica, plena, para la formación de la comunidad cristiana, la comunidad de fe, que el texto llama eclesía, o lo llamado de afuera, que también es un término de la visión geopolítica o sociopolítica de la época. Entonces, en ese sentido, hay alguien que me dice que no puede entrar a la llamada. Entonces, déjeme revisar, porque claro, no pueden entrar porque el administrador no los ha dejado entrar. Correcto. Ahora sí vamos a poder concentrar en la clase y entonces a las hermanas ya se unieron las hermanas. Entonces les decía que la venida del Espíritu Santo ocurre de forma histórica, como nos lo narra el libro de los Hechos. Dice el versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El autor de Lucas, pues repite una porción de su evangelio, que es el mandamiento que Jesús le dio a los discípulos. En ese caso, el libro de Pentecostés nos dirá que fueron 120 en un famoso aposento alto que se reunieron para orar, correcto, y esperar la promesa del Padre que habían de recibir dentro de poco. Lucas utiliza la frase embestidos de poder de lo alto. Aquí la narrativa de los hechos nos dice que es la promesa del Padre. Y por cierto, esto de la dispensación del Espíritu no ha sido históricamente una tarea sencilla. Ya en el año 1050, el famoso cisma Oriente-Occidente, el catolicismo oriental o lo que se llama la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia católica occidental por el famoso filioque, que tiene que ver con quién da el Espíritu Santo. El catolicismo, al igual que el protestantismo, cree que tanto el Padre como el Hijo son los dispensadores del Espíritu, porque el texto así lo enseña,
Y por su parte la Iglesia Ortodoxa se resiste hasta el tiempo, no da el brazo a torcer en contra del texto bíblico, porque ellos dicen que no es así. Entonces, este caso, hay un momento cuando ellos van a recibir la promesa, la cual ellos escucharon de Jesús. Jesús se los prometió. Les prometió que enviaría el Paráclitos. A mí me gusta el trabajo que hace la versión textual, porque la versión textual, creo que va por la 4ª edición, conserva el término griego Paráclitos. ¿Por qué? Porque Paráclito es una expresión que tiene muchas acepciones. Significa amigo, asistente, ayudante, consolador, abogado. Entonces, una de las razones por la cual la Biblia textual, creo que, si no me equivoco, Tony creo que Amargo se va muy bien con la Biblia textual. Yo también me voy bien con esa Biblia y la uso, ¿no? Al igual que muchas versiones. Sobre todo el texto griego habla de las razones por las cuales mantienen el término Paráclito, porque decir consolador, nos privamos de una gama interesante de significado que tiene la palabra para al lado, junto a, y la palabra tiene que con el caleo, que es llamado a estar a nuestro lado. Entonces, el término consolador, entonces Jesús prometió el Paráclitos a sus discípulos y le dio una razón. Juan ciertamente bautizó con agua. Sí, el Evangelio de Marcos es el Evangelio vertiginoso. Arranca con el bautismo de Juan. Los otros evangelios toman más tiempo para darnos un poquito más de la descripción de la niñez, el nacimiento, los eventos incluso sociopolíticos de la época, como el caso de Lucas, Marca y Mateo también, dentro de el contexto geopolítico de la época. En ese caso, Lucas nos habla de que Juan bautizó con agua. Estamos hablando del bautismo de Juan el Purificador o Juan el Bautista. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y me gusta en este sentido el uso de la preposición con, porque la mayoría de los grupos neopentecostales o pentecostales clásicos o carismáticos, neocarismáticos, ¿no? Utilizan la expresión bautizados por. De hecho, yo intenté decirle varias veces al profesor Roy Smalley. Roy Smalley utilizaba en la guía bautismo por el Espíritu Santo. Yo intenté varias veces hacerle corrección vía y él no me atendió. Pero el que bautiza no es el Espíritu Santo. El que bautiza es Jesucristo. Jesucristo bautiza con. Y la mejor analogía la tenemos en el bautismo con agua. Tenemos el bautizador. ¿Quién es el bautizador? El pastor, el ministro. En el bautismo con el Espíritu Santo, el bautizador es Cristo. ¿Me explico? ¿Con qué elemento se bautiza? En el bautismo cristiano se bautiza con agua. En el bautismo espiritual, digamos así, se bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es bautizado? El bautizando, el creyente. ¿Quién es bautizando? El mismo creyente, para ser incorporado en el cuerpo de Cristo, como lo enseña claramente el apóstol Pablo. Entonces, lejos de ser bautizado por, en este caso Reina Valera hace un buen trabajo con la preposición griega y nos dice, más vosotros seréis bautizados con, bautismo con. Y eso es importante decirlo porque quien bautiza es el Señor Jesucristo. Bautiza al creyente y lo sumerge con el Espíritu Santo para ubicarlo en el cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Yo la verdad no tengo nada en contra de los grupos pentecostales o carismáticos, neocarismáticos. Sobre todo con los grupos pentecostales he trabajado por muchos años. Pero es importante porque afinemos este tipo de criterio. Ok, son las 9 de la noche. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que añadir?
algo que profundizar. Dígalo ahora o calle para siempre. Sí, pastor, una pregunta que todavía no queda clara es, en el Evangelio de Lucas se menciona la llegada del Espíritu Santo y luego en Hechos otra vez la llegada del Espíritu Santo. O sea, todavía no me queda claro cuál fue la llegada completa. ¿Fue en ese momento o ahora en los Hechos? ¿O a ellos les llegó el Espíritu Santo primero y luego en Hechos se manifiesta más a otras personas? No quedó claro ahí ese punto. No, lo que pasa, mi hermano, que Lucas, en su narrativa, durante después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo resucita, le dice a los discípulos que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese cumplimiento, obviamente, ese hecho que Jesús estaba hablando en la narrativa de Lucas, se cumple a cabalidad en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo desde el cielo, lengua repartida de fuego, y los discípulos reciben la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo para quedarse con los discípulos, como ya ha prometido sobre todo el Evangelio de Juan. El Paráclito, el cual estará con vosotros para siempre, estará en vosotros y con vosotros para siempre, ¿no? Está hablando de la venida permanente del Espíritu Santo entre nosotros. Por cierto, yo he tenido fuertes discusiones con algunos gente de grupos de corte carismático, porque en una página, grupo de Facebook, se llama Teología de las Canciones, yo he cuestionado algunas canciones de Marco Vidal, Marco Witt, Marco Barriento, Barak, entre otros, que hablan de ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entonces yo le decía a ellos que no es bíblico estar pidiendo que el Espíritu Santo venga, porque ya el Espíritu Santo vino en Pentecostés y el Espíritu Santo viene a la vida de cada creyente cuando cada creyente abre su corazón a Jesucristo, cuando cada creyente nace de nuevo. Inmediatamente, según la Escritura, esa persona recibe el Espíritu Santo, nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo, ¿correcto? Y desde la perspectiva argumentativa de Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, usted está pidiendo que el Espíritu Santo venga, es porque no lo tiene. Entonces no deberíamos estar cantando ese tipo de canciones y hay algunas canciones que son muy bonitas, pero a la verdad no están alineadas desde el punto de vista. No sé si aclaré tu pregunta, mi estimado hermano. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto, Naín. Saludos, un abrazo. A mí me gusta que la gente pregunte. Entonces, me buenas noches. hermanas. Pastor, lo correcto es decir bautizados con el Espíritu Santo. Sí, mi hermana. Esa es la forma técnica correcta en la cual debemos referir. Porque no es el Espíritu Santo el que bautiza, es Jesucristo el que bautiza. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, como dice el texto. Bautizará con Espíritu Santo y fuego. Correcto, esa bautismo y fuego no nos vamos a meter ahorita allí porque se nos va toda la noche en explicar eso de bautismo, Espíritu Santo y fuego. Correcto. Gracias, hermana Xiomara, por su participación. ¿Alguien más tiene algo que decir? José, algo breve. Sí, siendo que el Espíritu Santo es una persona, en las iglesias evangélicas se cometen muchos errores doctrinales, sobre todo cuando se piensa que el Espíritu Santo se puede dar por medida, que me des más, que me llenes más, el Espíritu está o no está, porque es una persona. Entonces, sí, en la medida en que vamos conociendo la Biblia, debemos ir corrigiendo las doctrinas si en algún momento nos hemos desviado o hemos pensado que era de otra manera cuando la Biblia dice que es así, pues. Gracias, entonces, no Alirio. es correcto. Ajá. No te escucho, gracias a ti. Disculpa que te interrumpí. Ya, con eso. No, es muy cierto lo que dice, no, y fíjate, Alirio, uno de los términos, y esta no es una clase de neumatología, y ahora mismo neumatología
con Roy Smale, una materia que vimos hace poco, ¿no? Pero es importante decir que uno de los términos más golpeados o maltratados es el término unción. Hay una unción en el aire, hay una atmósfera de unción, ¿no? Porque desde los grupos neopentecostales, la unción es una especie de propiedad distintiva de algunos creyentes especiales, ¿no? Y esa unción se adquiere a través de oración, de ayuno, de vigilia, de meterse con Dios, que no sé qué cosa. Y ojo, yo no estoy en contra de nada de esto. Nosotros practicamos vigilia, ayuno, oración, todo eso. Lo hacemos nosotros. Entonces, pero resulta que desde la literatura juanina, no sé si hay algún alumno de maestría que está trabajando con Primera de Juan o Segunda de Juan, pero según la literatura juanina, Juan dice que nosotros tenemos la unción del santo y la unción misma nos enseña. Entonces, desde la literatura juanina, la unción es la persona del Espíritu Santo, no una atmósfera, no una presencia especial. ¿Me explico? Tenemos que decirlo porque es lo que la Escritura enseña. Entonces, hoy se cree que la unción es un nivel que la gente tiene de mayor. Yo sí creo en buscar al Señor, su rostro, la presencia de Dios. ¿Me explico? Verme cara a cara con Él, experimentar su gloria. ¿Me explico? Estar en comunión con el Padre. Yo creo eso firmemente. Yo insto a los hermanos de nuestra iglesia a meterse con el Señor, oración, en ayuno, búsqueda de la presencia, la intimidad, podemos decir, del Señor, ¿no? Pero eso no me va a garantizar a mí un nivel de unción. Este predicador tiene unción y este no tiene unción. ¿Me explico? Porque la unción no es una potencia que se adquiere, no es un nivel de fuerza espiritual, no es una atmósfera. La unción, según la literatura juanina, Primera de Juan, es la persona. Vosotros tenéis la unción del santo. Esa unción del santo, esto viene del contexto del Antiguo Testamento, donde se consagraba al sacerdote, al rey, al profeta a través del ungimiento. Y nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu. Emil Cordero, tiene la mano levantada. Bueno, para aportar ahí un poquito, ¿no? El pasaje bíblico de Efesios 5:18 dice, sé llenos del Espíritu, ¿no? Aquí dice pleruce en neumati. Ese verbo, el verbo plero, está en imperativo pasivo. Uno de los problemas que tenemos con la llenura del Espíritu y esto de la unción, gran parte de la doctrina del Espíritu, los ministerios del Espíritu, ¿no? Como parte de esa función del Espíritu Santo, tenemos problemas es porque nosotros abusamos del término llenura. El verbo llenar se está usando de forma metafórica. Eso hay que decírselo a los hermanos. No hay tal cosa como enseñar. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el instituto hubo un estudiante que enseñó la llenura del Espíritu Santo con unos vasos, ¿no? Uno de agua y uno de aceite. Entonces el aceite que sustituía al agua o qué sé yo, no sé. Ese tipo de ilustraciones no son correctas. Porque la palabra llenar aquí lo que quiere decir es control. Es decir, aquí no hay una cosa como que, por eso como se dice que el espíritu no se da con medida, ¿no? No hay una cosa como que yo tengo un pedazo más grande de la torta del espíritu, un pedazo más grande del espíritu que tú o que el otro, o yo tengo menos. Aquí no se puede hablar en esos términos porque la palabra llenar es simplemente un verbo metafórico y lo que quiere decir es controlar. Si pudiéramos traducirlo de otra manera, en vez de ser llenos, deberíamos decirlo como, por ejemplo, dejen que el Espíritu Santo los controle más. Eso es lo que está pidiendo Pablo allí.
Déjense controlar más por el Espíritu. Ahora, nosotros estaremos más o menos llenos del Espíritu en la medida en que a la vez estamos más controlados por el Espíritu Santo. De manera que aquí de lo que se habla es de control, el control del Espíritu. Y fíjate, el contraste lo aprueba, ¿no? Porque el contraste, ¿qué dice digamos, el hemistiquio 1, el hemistiquio anterior, No ¿no? os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Exactamente. Dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y yo creo que la idea de Pablo es que como creyentes no se dejen controlar por el vino. ¿Por qué? Porque el vino produce disolución. Disolución quiere decir que produce, estoy señalando la frente y ahorita les explico por Desenfreno. qué. Desenfreno, sí. Disolución quiere decir cuando yo pierdo los estribos, pierdo las inhibiciones. Y sabían, no sé si ustedes sabían que en los senos frontales es donde se alojan los centros nerviosos que tienen que ver con la moralidad, con las inhibiciones. Y lo primero que ataca El alcohol. la primera parte del cerebro que ataca el alcohol son los centros nerviosos que tienen que ver con las inhibiciones. Entonces, eso lo dijo Pablo inspirado por el Espíritu Santo, pero después hemos corroborado que puede tener hasta una explicación, digamos, física, ¿no? Corporativa, corporal, fisiológica. Entonces, no se dejen controlar por el alcohol, porque produce inhibiciones, produce libertinaje, produce disolución. Antes bien, déjense controlar por el Espíritu Santo. Esa es la idea. Ahora, lamentablemente, le damos vuelta a eso y empezamos a construir un montón de cosas y entonces que el Espíritu Santo venga más, que parece que el Espíritu Santo está como fuera, por ahí flotando en otra parte, entonces que venga el Espíritu. Entonces, esas son herejías prácticamente. Muchas gracias, hermano Emir. Muy importante tu aclaratoria. Por eso decíamos que es difícil no tocar un tema neumatológico en el contexto de estos textos del libro de los Hechos, pero es importante tener claras todas estas ideas cuanto a la neumatología del libro de los Hechos, ¿no? Y, por supuesto, basados en lo que la Escritura enseña, la argumentación de la Escritura en cuanto a la llenura, ¿no? En el caso aquí, Jesús habla de ser bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hablando, por supuesto, del día del Pentecostés. Decimos todo esto porque el autor de este material, el doctor Cornelio Hetman, llama el primer capítulo, le da un título bien interesante a su escrito, ¿no? Lo llama Pentecostalismo Bíblico. Correcto. Ese es el título del primer capítulo. Bien interesante, ¿no? Y él sostiene, pues, que dentro de algunos grupos pentecostales, a los cuales él reconoce su trabajo, la evangelización, el impulso a las misiones a la iglesia, pues hay algunos, de hecho, en Minsk tenemos, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Minsk, allá en el año 2009, 2010, 2011, yo siempre echaba broma, porque yo decía, aquí hay bautistas, pentecostales y yo. El que estaba en medio. Había un importante grupo de bautistas, había un buen importante grupo de hermanos de iglesias pentecostales y yo, el anabautista ahí, en medio de los dos ahí, bregando con los santos. Entonces, el capítulo número 1 de el curso de los Hechos nos habla acerca de los eventos que precedieron, los eventos que ocurrieron durante y los eventos que ocurrieron después, ¿no? Ya estamos hablando de esos eventos, ¿no? Y el evento aquí que trata el versículo 6 hasta el versículo 11 de los Hechos tiene que ver con una gran pregunta escatológica. La pregunta del $1,000,000, $1 million question.
o la pregunta de las 50.000 lochas. Es decir, Jesús está por ascender al cielo, correcto, y ellos no iban a dejar pasar esa pregunta. Los discípulos tuvieron todo el tiempo grandes inquietudes escatológicas. Sentarnos en tu derecha, a tu izquierda. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llevaron a Jesús al templo, le mostraron el templo y la gloria del templo. Es decir, siempre hubo en esa comitiva apostólica de los 12 esas grandes preguntas escatológicas, porque ellos se enfrentaban a los presupuestos teológicos del judaísmo de su tiempo. El judaísmo del segundo templo y más allá de él. Correcto. Ya del templo remodelado por Herodes, el grande. Correcto. Entonces, ellos le preguntan al Señor, no, esta es la pregunta que nosotros vamos a aprovechar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Algunos comentaristas han dicho que la muerte de Jesús es el plan B de Dios. Como algunos interpretan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como los judíos desecharon al Mesías, entonces hubo que atender un plan B y hubo que ir a los gentiles, a la iglesia. Pero eso no es cierto. Hay textos que enseñan claramente que Jesucristo es un cordero inmolado desde la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos. Así que tal cosa como que Jesús vino a instalar el reino y porque el reino fue rechazado, entonces vino la época de la iglesia. Eso es con el respeto de mis hermanos queridos dispensacionalistas en extremo, pues eso no se ajusta a la enseñanza de las escrituras. Correcto. Entonces, ellos tenían esa pregunta escatológica, el reino de Israel, ¿cuándo va a ser? Y algunos, por malinterpretar esta pregunta, se van a extremos y herejías, como el caso de la comunidad de Tesalónica, que le habían hablado que la resurrección, o algunos textos de Timoteo, que la resurrección ya ocurrió, y algunos que creían en la inminencia. Yo creo en la inminencia de la venida de Jesucristo. Yo creo que no necesito ninguna señal. Correcto. Jesucristo viene en cualquier momento. Correcto. Entonces, en eso me difiero mucho de algunos dispensacionalistas extremistas en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos están con esa pregunta de la restauración del reino. En este momento, en este tiempo, las promesas de la resurrección, el establecimiento de a Israel, la tierra, el rey David como rey, toda la expectativa o el presupuesto teológico con el cual los discípulos manejaban. Yo recuerdo que cuando Lázaro murió, Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Y la hermana le respondió, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ahí tenemos esa teología del judaísmo tardío, encarnado pues en todo esto, la creencia de los discípulos. Entonces, eso le da a ellos, lo enmarca. Yo recuerdo que una vez estaba José Rodríguez en la graduación, cuando recibimos el título de maestría. Creo que Tony Camargo recibió el título de licenciado en estudios teológicos. Estaba ahí Dilio y mi amigo Jorge, ambos se mantenían discutiendo todo el tiempo del milenialismo, del premilenialismo, que no sé qué cosas, no tenían otro tema que hablar sino de eso. Y discusiones acaloradas, ¿no? Y estaba Cornelio todos con la toga y el birrete, y se le ocurrió a José Rodríguez, no, profesor, mire, este es el momento, díganos usted, ¿cuál es el milenialismo de Cristo? Y a mí me llamó la atención la poderosa respuesta que el doctor Cornelio dio. Dijo, el milenialismo de Jesucristo es Hechos 1, 7 al 8. No les toca a ustedes saber los kairos o los cronos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Judea como en Samaria, como lo traduce la versión en portugués. Correcto. Esa versión de portugués traduce algo así como simultaneidad, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que Cornelio dice que el milenarismo de Jesucristo es la gran comisión. No le debe interesar a ellos los tiempos y las sazones. Y aquí es donde los especialistas en calendarizar, sacar cuentas. En estos días salió por ahí Alducí, correcto. Alducí salió diciendo que pedía perdón porque dio una cifra que Jesús venía en el Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, en el mes de septiembre, que no sé qué cosa, del año 2022, 2023, que no sé qué cosa. Entonces tenemos dentro de las iglesias gente que le encanta calendarizar, dar fecha, cuando Jesús le dijo a sus apóstoles: a usted no le corresponde saber los tiempos, los kairos o los cronos o los kairos, las oportunidades y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros. Estamos hablando de la gran comisión de compartir el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Esa fue la gran comisión desde la perspectiva de Juan, de Hechos, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo número 8. Bueno, caballeros y damas, les tengo buena noticia, me tengo que retirar. Entonces, usted siga fajado ahí con su lección. Cualquier pregunta que usted pueda tener, escriba al grupo. Si usted tiene alguna pregunta acerca de algún comentario sobre Hechos, lo que estamos tratando, no vacile en preguntar por el grupo, por muy simple que le parezca la pregunta, porque esa puede ser también la duda de otro. Y podemos aprovechar el libro. Gracias a ti, Emil, gracias por escribir Luis Pirela, una nota también muy importante, pero me tengo que ir. Así que a los nuevos llegados, un abrazo, saludos a todos. Esta noche estuvo la tarea correspondiente y estamos en línea. Vamos a orar para hacer. Gracias, Lender. Dios te bendiga. Emir, bendiciones también para ti. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu, el Santo Espíritu que tú has enviado a los tuyos para que esté en nosotros y esté con nosotros siempre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre. Permite que, así como Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, también pueda estar ubicado en el centro de nuestro corazón, para que sea Señor de nuestras vidas. Gracias por el doctor Cornelio, por los estudios que nos ha aportado. Gracias por darnos esa oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La semana que viene voy a seguir tratando algunos puntos y voy a hablar acerca de un tema que me dejó pensativo, que es el tema del paidobautismo, que el doctor Cornelio argumenta. El doctor Cornelio, en este capítulo número 1, argumenta a favor del bautismo de los niños como parte de la teología del pacto. Pero me voy. Saludos a todos. Bendiciones.